Hola, bienvenido al 18º Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas. Las temáticas para el día de hoy son energía, COVID-19 y salud. Daremos inicio con la plenaria del profesor Isaac Gainer, que tiene como título Pensar en desarrollo sostenible, pensamiento sistémico. Adelante, profesor. Bienvenidos todos a esta sesión plenaria de la Conferencia Latinoamericana de Dinámica de Sistemas en su versión 18 y la Conferencia Colombiana de Dinámica de Sistemas de sus mismos periodos 18, la versión 18. Quiero ante todo agradecer a los organizadores, al profesor Andrick, a la profesora Gloria, y dar paso de esta manera a mi presentación. El argumento central de la misma es pensar en desarrollo sostenible, es pensar de manera sistémica. Quiero para esto agradecer a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien ha apoyado nuestra investigación en los últimos 7 años, y a MinCiencia particularmente por el apoyo que nos ha dado al proyecto modelado del metabolismo urbano de la ciudad de Bogotá. Entrando ya en materia, quiero hacer el planteamiento que el pensamiento sistémico que vamos a estar observando en esta presentación es dinámica de sistemas. Entonces, la idea es dinámica de sistemas y sostenibilidad, y para eso estaremos refiriéndonos a sistemas sociotécnico-ecosostenibles. Y en ese sentido, lo que quiero hacer el planteamiento que esto es pensar sistémicamente, pensar en sistemas complejos, y en ese sentido me quiero apoyar en la frase de William Waring en 1992-1993, un artista que expuso en la Tate Liverpool, y una de sus obras hacía el planteamiento: everything is connected in life, the point is to know it and to understand it. Todo está conectado en la vida, el punto es estar consciente de eso y entenderlo. Ya entrando en materia, quisiera hacer el planteamiento de qué es lo que es sostenibilidad en el entorno de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es desarrollo que cumple, que satisface las necesidades de las presentes sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras, y en términos de sus necesidades. En inglés, Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Y de poder satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las necesidades futuras de quienes vendrán después de nosotros, tiene dos elementos importantes, y es que de necesidades nos referimos principalmente a necesidades de los más desvalidos, los más pobres, para las limitaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta es la tecnología y el medio ambiente. De esto se traduce más en términos contemporáneos en tres dimensiones: la dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión económica, que para nosotros en nuestro trabajo es complementada con una cuarta dimensión, aquella que se llama, que tiene que ver con la tecnología. Ahora, más recientemente, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas, estos 17 que ustedes pueden apreciar en su pantalla, planteados en 2015, dentro de los más importantes es la eliminación de la pobreza, del hambre, de contar con buena salud, agua limpia, igualdad de género, energía limpia,
y demás. Quienes no estén habituados a estos 17 objetivos que tienen detrás muchas metas particulares, son objetivos loables, cumplibles, sobre los cuales estamos midiendo qué tanto estamos avanzando en el tiempo y ciertamente lo tenemos que lograr. Como lo decía, nuestro objeto de estudio son sistemas sociotécnico ecosostenibles, económico y ecológico. Y lo de la sostenibilidad, lo que el argumento es que para ello vamos a acudir a pensamiento sistémico, dinámica de sistemas particularmente, en cuanto a circularidad, no linealidades y múltiples interrelaciones. Ahora, para este fin, nosotros nos valemos de racionalidad limitada, el concepto de Herbert Simon, Premio Nobel de Economía, y en cuanto a contrastar esto con racionalidad absoluta, en cuanto a que nosotros no estamos siempre tomando las decisiones óptimas, sino las decisiones posibles, las decisiones que seamos capaces de manejar en un sentido de satisfacción del decisor, pero después de una contrastación de alternativas posibles. Y en este sentido, estas decisiones satisfactorias las vamos a estar indagando a través de simulaciones. Y el término de satisfactorio es el comprometido, es el compromiso con la sociedad, es el compromiso con el cumplimiento, particularmente a lo que nos referimos acá, objetivos de desarrollo sostenibles. Ahora, nuestro trabajo se ha centrado fundamentalmente, aunque no en su totalidad, a el desarrollo sostenible con un foco principal en energía. Y para eso hemos estado mirando estos sistemas sociotécnico, económico, ecológico, sostenible. Y la tecnología está en el centro. Y lo que hemos hecho desde muy al principio, desde hace prácticamente 30 años, es mirar el tema de eficiencia. Eficiencia en el uso y en las mejores tecnologías, en el entorno de planeación de mercados. Nos hemos preocupado de la sostenibilidad, en que los mercados tengan un significado de sostenibilidad. Las fuentes que hemos examinado, electricidad, gas, petróleo, el uso para el transporte, para la iluminación, para el sector residencial, para el industrial y demás, y valiéndonos teniendo en cuenta de que hay una cadena de suministro, generación, transmisión, distribución, etcétera, que en términos más recientes es entendido como con la ayuda de las nuevas fuentes que se pueden generar, mucho de esto de generación, transmisión, distribución y consumo, cuando se tienen paneles solares en el techo de nuestras viviendas. Mucha parte de lo que se está aquí planteando se suprime, pero en buena medida todavía estamos gobernados en muy buena parte con la satisfacción de nuestras necesidades de electricidad a través de toda una cadena larga, como se muestra allí. Ahora, yéndonos allá casi 30 años atrás, nosotros mirábamos el problema de eficiencia energética, y en el término de eficiencia energética en el sentido muy amplio de utilizamos para nuestras distintas funciones los mejores instrumentos, las mejores tecnologías en iluminación, en electricidad, en transporte, en fin. Nuestras preguntas que nos las hacíamos en ese entonces era ¿por qué consumíamos tan ineficientemente y por qué no adoptábamos las tecnologías más eficientes y más rápidamente? Y todo esto se reflejó en una discusión alrededor de cómo era la racionalidad del decisor, y la racionalidad del decisor no era óptima en el sentido absoluto, sino era lo que él alcanzaba a entender
y por eso podía haber un retardo entre las decisiones que se deseaban y aquellas que se adaptaban. Y para eso entonces nosotros hacíamos planteamientos allá 25, 30 años atrás de que cómo se podría inducir a tomar mejores decisiones en el sentido de ser eficiente y de ser más sostenibles. Este trabajo inicial fundamentalmente fue con el apoyo de Carlos Jaime Franco, un colega de la Universidad Nacional de Colombia. Y básicamente lo que nosotros en donde nos fundamentábamos era que si teníamos, y aquí está el zorro mirando las uvas, y él está con el deseo de las uvas, pero como están muy altas, entonces su decisión es no preocuparse más y abandonar estar allí. Entonces, si tenemos nosotros un reto, tenemos unos deseos y unas oportunidades, tomamos una acción. Aquí el deseo del zorro inicialmente era de tomar las uvas, pero la oportunidad puede no ser, no estar allí, y por eso su acción es posible que no conduzca a buscar obtener las uvas, captarlas, comerlas, sino retirarse. Entonces, es básicamente lo que hacíamos en ese momento, porque la gente no tomaba las decisiones que se creía que eran más racionales, más eficientes, y veíamos que había algún elemento que impedía que la gente adoptara las tecnologías más eficientes, por ejemplo, porque ellas eran más costosas inicialmente, o porque no tenían disponibilidad del producto, porque lo más común era tener aparatos menos eficientes. Entonces, esto es el conjunto de oportunidades, y por el otro lado, mirábamos cómo habían más precursores, más innovadores y más seguidores, y ellos tomaban las decisiones que llevaban a una mayor eficiencia en el uso de la tecnología, en el uso de la energía y demás. Y entonces miramos cómo habían ciclos que se reforzaban en la medida que haya más disponibilidad. Entonces se rompe la dificultad de disponibilidad, y en la medida que haya más disponibilidad se tienen menores precios y se crean más hábitos y demás. Entonces miramos nuestros modelos para captar eso. De esa manera establecimos que si los decisores tomaran decisiones a iluminación, en lugar de tener los viejos bombillos incandescentes, que eran los bombillos estos que de pronto ya muchos de ustedes no conocen, podían ser cambiados por bombillos eficientes. Y ya lo usual es encontrar bombillos eficientes, pero estos en los 90s, finales de los 80s, cuando se tenía 100% de los bombillos para iluminar no eficientes, incandescentes, y si fuese una decisión óptima inmediata, entonces de manera súbita, muy rápida, nosotros íbamos a tener que todo el mundo estaba utilizando los bombillos más eficientes. Sin embargo, la realidad es otra, y la realidad es que este es un proceso un poco más gradual por estas dificultades que mostraba en la diapositiva anterior. Y entonces veíamos que si no había ayuda política, pues el proceso podía ser un poco más lento. Y así lo miramos para cocción y para otros usos diferentes, y miramos cómo con política o sin política nosotros íbamos a reemplazar los aparatos menos eficientes por eléctricos más eficientes, y en ese momento por gas natural, y íbamos a dejar un poco los aparatos tradicionales. Ahora, ese fue un trabajo muy intenso durante varios años, y llegamos a conclusiones de que había que promoverlos a través de distintos mecanismos, y unos eran subsidios, otros eran demostraciones, etcétera, etcétera. Luego vino una segunda ola de investigación en nosotros,
relacionada con el tema de energía y sostenibilidad, y era mirar los mercados eléctricos. Esto fue una creación de los 90, en 1990, y un poco antes tal vez en Chile, se empezaron a crear mercados eléctricos en donde los consumidores podían elegir quién les suministraba en electricidad, y la idea era pasar de un monopolio del suministro. El Estado central, de manera centralizada, expandía sus redes de transmisión, expandía sus redes, su equipamiento para generación, y de esta manera satisfacía las necesidades de las comunidades, de los empresarios, de los residentes en sus viviendas, de los comerciantes, etc. Ahora, con la liberación de los mercados, entonces se creó competencia. Entonces ya no teníamos un solo agente que generaba, sino muchos agentes generaban y muchos distribuidores. Ahora, los distribuidores podían ser locales y muy monopólicos durante mucho tiempo. Ahora vamos a tener más competencia. Se puede introducir la competencia de que no solamente nuestra empresa Codensa o empresas públicas de Medellín sea quien nos suministre, sino uno mismo poniendo un panel en su techo solar, un panel solar en su techo, de tal manera que le pueda abastecer de electricidad. Pero en teoría usted puede conseguir un agente cualquiera que le pueda abastecer su electricidad en el momento actual. La inquietud en los primeros años de investigación era si se presentaban faltantes de capacidad a través de pasar del monopolio centralizado a la competencia en distintas empresas, tratando de suministrar la electricidad a los distintos usuarios. Y la idea era qué tanto de política se necesitaba y qué tipo de política se podría tener para que esto pudiera abastecer de manera eficiente a las comunidades. Ahora, todo el tema de sostenibilidad estaba presente, y cuáles eran las tecnologías que podían ser más eficientes, cómo se incorporaba la eficiencia y demás en el consumo. Este trabajo ya de mercados eléctricos y de eficiencia y de transformación tecnológica lo hicimos con el profesor Carlos Jaime, con María Camila, Maritza, Laura, Mónica, Sebastián y Milton, otros que estoy dejando por fuera, pero es por que no tuve el cuidado de incorporarlos a todos, y lo lamento, pero la lista es mucho más larga que la que está disponiendo aquí. Ahora, los modelos que nosotros utilizábamos eran modelos en donde se tenían los precios de electricidad, y los precios de electricidad era el incentivo particular y más importante, el que más jalonaba la demanda de electricidad. A precios más altos, menos demanda de electricidad, pero en la medida que se tenga mayor demanda de electricidad, se reduce el margen entre generación y demanda, es decir, se estrecha la disponibilidad del recurso libre, y esto afecta a su vez al precio. Ahora, el precio de electricidad es en sí un incentivo para los inversionistas, pero sumado a otros incentivos. Los inversionistas tienen incentivos en que si los precios son altos, ellos están motivados a desarrollar más plantas generadoras, y además de otros estímulos que puedan tener, otros incentivos, y esto lleva a que ellos se dirijan hacia un tipo de tecnología u otra. Recientemente hacia renovables, y antiguamente hacia fósiles, o hidroenergía de manera como se hacía hasta recientemente. No pequeñas centrales, sino centrales de gran capacidad. Y en la medida que se tuviese los precios correctos y los incentivos apropiados,
habría más capacidad de generación y al haber más capacidad de generación se amplía el margen del sistema. Luego hay estos dos ciclos de balance. Uno, el balance se da por el precio hacia la demanda y en el otro se da por la capacidad de generación, perdón, por el margen del sistema hacia precios. Luego, de esta manera, estos dos ciclos podían producir situaciones bien importantes, que en momentos de precios altos había mucha capacidad, mucho entusiasmo por poner más capacidad de generación, y en los momentos en que los precios fuesen bajos, cuando hubiese sobreoferta, entonces los precios serían bajos. Entonces el temor era que estos ciclos podrían llevar incluso a apagones. Entonces investigamos mucho ese tipo de situaciones. Pero también hicimos investigaciones muy del estilo de tratar de cómo se podía dar la penetración de renovables. Y si la observan acá, la línea azul oscura es hidroenergía y la línea roja es combustibles fósiles, particularmente gas natural. Y en los escenarios que nosotros estuvimos mirando recientemente, hacia el año 35-38, veíamos que si no hay un claro estímulo, políticas orientadas a diversificar la canasta, no se iban a poder lograr mayor penetración de las nuevas tecnologías, la solar, la eólica particularmente. Y acá miramos entonces estos dos escenarios. Se ve que bajo nuestro modelo de mercado, si hay políticas tendientes a promover, a no promover las renovables, pues se va a tener carbón y gas, mientras en lo contrario, en el caso contrario, como sucedió desde la creación de la 1715 en el año 2014, podríamos tener en los escenarios más favorables a las renovables, hasta el punto de que podríamos tener un escenario 100% renovables, contando a hidroenergía como renovable, eólica y solar. Entonces miramos distintos escenarios bajo distintos tipos de políticas y incentivos, y cómo es lo que nosotros creemos que puede pasar. Lo más probable es que tengamos un escenario en donde se tengan la penetración muy amplia de renovables o total de renovables, y esto puede llevar a una canasta 100% renovable. Ahora, nosotros miramos luego si se promovía de manera muy intensa las renovables, ¿qué pasaba? Y encontramos lo que no estábamos conscientes ni seguros de que podía pasar, y es que de todas maneras la electricidad iba a bajar de una manera bien importante y mantenerse en precios mucho más bajos de los de puntos de partida de los años 2018-19. Precios del orden de $20 por 20 a $30 por megavatio, porque las renovables, recuerden, no tienen combustible que satisfacer, y entonces si hay competencia entre tecnologías que tienen costos variables cero, pues vamos a tener niveles muy, muy bajos de esto. Entonces la línea verde particularmente son los escenarios que corresponden a los escenarios más propicios, que más promueven las renovables, mientras estos escenarios, el escenario rojo, son a los escenarios que menos promueven las renovables. Pero además, lo que es importante, y aquí usted puede ver, el escenario de la línea verde es de los precios más bajos, mientras que el escenario de en los escenarios donde estamos utilizando en mayor medida agua y sol y viento, entonces tenemos un mejor aprovechamiento, un menor aprovechamiento de los embalses,
lo que quiere decir es que la hidroenergía va a servir como un amortiguador de los cambios. En la gráfica anterior quiero hacer una corrección. Acá son precios y aquí son márgenes del sistema. En, también hicimos investigaciones de mucho otro estilo, tratando de mirar los precios, perdón, la cantidad de energía que íbamos a tener en el sistema si teníamos mucha energía solar. Y este es el pato colombiano. Y aquí vemos en las 24 horas del día cómo al principio estaremos siendo abastecidos principalmente por el sistema interconectado en los años iniciales, y a la medida que pasan los años y si penetrara mucho más el solar, entonces estaríamos utilizando menos del sistema interconectado y entonces se le forma la barriguita al pato, que es en las horas desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, estaremos utilizando más electricidad proveniente del solar que la electricidad proveniente del sistema interconectado. Luego esto de alguna manera es interesante y es bueno si nosotros tenemos cómo abastecer a la demanda a través de energía de la red, que sea, por ejemplo, hidroenergía y también un poco de eólica. Eso fue un trabajo muy extenso y desde los 90 hasta hoy seguimos investigando este tipo de situaciones. También miramos asuntos que no estoy reportando acá en esta presentación, cómo se afectan a las empresas actuales, qué tanto se va a transmitir por la red interconectada y qué tanto va a ser autogeneración y demás. Otra línea de investigación que hemos mantenido nosotros alrededor del tema de energía es mirar a las zonas más olvidadas, a las zonas no interconectadas, particularmente de Colombia, a las zonas rurales, y entonces cuál es el papel de la electricidad. En las zonas no interconectadas, buena parte de lo que se utiliza es diésel, y diésel es contaminante, es costoso el diésel y puede ser, en los términos presentes, por energías renovables. Entonces, el tema de energía y desarrollo sostenible, cómo se logra. Y para esto tenemos una visión sistémica en el cual no es un problema solamente de tecnología, sino de pobreza y de desarrollo. Para esto tuvimos el apoyo de algunos de los que aparecen aquí, y básicamente nosotros partíamos de este concepto que lo que nos plantea es el margen entre lo que está abasteciéndose y es decir, las plantas productoras de electricidad, diésel o diésel y renovables, y la demanda del consumidor, de los usuarios, demanda para satisfacer sus necesidades y sus necesidades como sector residencial, en el sentido de iluminación, recreación, equipos y demás. Entonces, ese margen, dependiendo de esta demanda, que parte de ella es por las necesidades de los pobladores para lo que he mencionado, y otras actividades productivas. Y en la medida que se tenga más alta demanda, pues el margen se vuelve más grande entre más necesidad insatisfecha y la necesidad que se está satisfaciendo. Luego, esto se constituye en un incentivo para crear más capacidad de electricidad. En la medida que haya un margen más estrecho, hay más necesidad de capacidad, o por el contrario, si el margen es muy grande, en el sentido contrario, en el sentido de que hay mucha energía abasteciéndose, entonces no se necesita tanta
electricidad adicional, pero en la medida que se necesite, que se tenga más capacidad requerida, que se requiera más capacidad, se instalará más. Y entonces ahí tenemos dos círculos que están en ese sentido balanceándose. Usted no pone más capacidad de la que va a necesitar y no demanda, y la demanda estará acotada por la eficiencia en cómo ella se usa por sus precios. Aquí en este diagrama estoy mostrando los procesos productivos, esto de una manera más detallada, cómo esto depende de la capacidad de pago. Recuerden, estas son zonas no interconectadas, y de esta manera lo que estamos mostrando es cómo con las energías renovables se puede lograr más batería, se puede lograr satisfacer las necesidades de las comunidades más pobres, más alejadas de las ciudades. Y esto lo mostramos cuando se es muy tímido. Entonces, esta es la capacidad de generación, y esta es la población que está demandando para sus necesidades, tanto económicas, de desarrollo económico, como de necesidades propias de su subsistencia. Entonces se ve que esto se puede ir acotando, pero con la ayuda, si tenemos un escenario en donde hay generación diésel, pues vemos que la generación diésel empieza a caer y la generación solar eh, empieza a ser parte de esto, pero cuando nosotros vamos necesitando, vamos reemplazando el diésel por el solar, encontramos que al principio se necesita poco por la no capacidad, porque todo está fundamentalmente asistido por el diésel, o porque se empieza a satisfacer un poco a través del solar, y esto puede ser reemplazado totalmente por solar y baterías. Y eso es parte de nuestra investigación. Pero parte de nuestra investigación es que el tema es, esto es sostenible en la medida no solamente ambiental, sino económica, creando las posibilidades de desarrollo económico de las comunidades que puedan pagar sus servicios de electricidad inicialmente, y luego de agua y alimentos y demás. Otra línea de investigación, y ya acercándonos hacia al final de mi presentación, para no extenderme mucho más, es lo relacionado con metabolismo urbano. Esta es una investigación de los años más recientes, de los últimos 4 o 5 años. En metabolismo urbano es todo el problema de hacer metabolismo en las ciudades, de tal manera que se consuma más eficientemente y más, de manera más sostenible. En el transporte, pasar de muchos desechos resultados de los combustibles a combustible eléctrico, y de utilizar las redes que en algún lugar pueden estar contaminando, redes que traen electricidad en algún momento, que puede ser de electricidad proveniente del carbono o del gas, en alguna medida, ser reemplazadas por el consumo eléctrico en sus casas, que sea a través de paneles solares. Luego, aquí teníamos o hemos estado trabajando todo este tema de metabolismo urbano desde la ayuda inicial de Nicolás, con Stephanie, luego Diego, Sebastián y Mónica, que han sido quienes más ayudan en lo presente. En lo fundamental, aquí lo que teníamos en el metabolismo urbano es que para el lado de la energía, por el lado de la energía y el transporte, la población requiere energía o suelo para ubicarse, y el suelo requiere de electricidad, perdón, el sector residencial requiere de electricidad, el sector comercial requiere de electricidad, y el suelo se va saturando, y en la medida que se satura el suelo, el concepto de capacidad de cargo lleva a que hay una contracción o una reducción en el crecimiento de las ciudades, y todo esto depende, conlleva a residuos sólidos, agua y demás.
y tenemos el índice de calidad de vida, que es un indicador que puede también ayudar a frenar el asunto del crecimiento poblacional por las emisiones y demás. Hicimos muchos ejercicios de simulación y demás, y esto está reportado en la literatura y con resultados bastante interesantes de cómo puede ser la transición hacia una sociedad mucho más eficiente en el consumo, que su metabolismo es mucho más juicioso. Y por último, el trabajo más reciente es el trabajo de agua, energía y comida, WEF, que es el que actualmente estamos desde hace un año trabajando, y este es un nexo de los objetivos de desarrollo sostenible. Creemos que con estos tres elementos fundamentales, buena parte estamos mirando el resto y estamos reduciendo las dificultades del resto y ayudando a cumplir los objetivos para el año 2030. Si los alimentos para los agricultores son fuente fundamental para el desarrollo social y económico, entonces esto contribuye a la sostenibilidad si lo hacemos a través de medios adecuados. ¿Y qué quiere decir esto? Electricidad a partir de las renovables y agua la que se requiere y demás. Y aquí está un poco el pensamiento web que nosotros hemos estado trabajando. Partiendo de la energía renovable, nosotros podemos abastecernos de agua en las comunidades más pobres que les falta, pero teniendo cuidado de mantener las fuentes y no agotarlas. Lo mismo es hacer agricultura, si es protegida o no, con la tierra disponible, con la demanda que se requiere y siendo eficientes en esta producción agrícola, y de tal manera que satisfaga la demanda y que esto pueda producir las ganancias para que tengamos la suficiente energía y agua para hacer sostenible el desarrollo de las comunidades. Para cerrar, ya terminando esta exposición, quiero mostrar un elemento que muestra el pensamiento circular, el pensamiento sostenible. Si no lo hacemos de manera cuidadosa, lo que hacemos es cuando estamos encerrados entre dos paredes, tendremos el efecto dominó porque se nos devolverá y tendremos que nos aplastaremos. Luego, desarrollo sostenible es desarrollo pensando en la realimentación y cómo mantenemos la sostenibilidad de los recursos. Otro elemento para mostrar desarrollo sostenible es pensar sistémicamente. Si nosotros empezamos a mirar, hay un castor comiéndose el árbol, pero lo que pasa es que el castor se está comiendo el árbol y se sorprende porque usualmente cuando él se come toda la base, pues el árbol se debe caer. Pues no se cayó. Y no se cayó porque el castor no está pensando sistémicamente, no está pensando que es una red de conexión entre muchas cosas, y eso es lo que tenemos que pensar. Con esto doy por terminada mi presentación, un poco más extensa de lo que me planteaba originalmente. De todas maneras, agradezco su presencia. Estoy dispuesto a preguntas y cierro con el agradecimiento de nuevo a la Universidad Jorge Tadeo Lozano por el apoyo que nos ha ofrecido durante estos años, y a MinCiencias por el apoyo que nos ha ofrecido para poder desarrollar nuestro trabajo de metabolismo urbano. Muchas gracias. Muchas felicitaciones al profesor Isaac Yañez por tan maravillosa presentación. Les quiero recordar que si tienen dudas o inquietudes respecto a esta plenaria, pueden realizarlas por medio de nuestra herramienta interactiva de Slack. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Hola,
Soy el profesor Johnny Valencia de la Universidad de Aysén y los estoy invitando para que este año se inscriban y participen en el Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas. Será una excelente oportunidad para que entre todos compartamos los trabajos, los avances y los desarrollos que desde la ciencia del modelado y la simulación estamos haciendo. Hablaremos de temas de energía, de agro, de sostenibilidad, de diseño de políticas y podremos fortalecer las redes con las que pues, nos interesa tanto cada vez estructurar soluciones para nuestra sociedad. Un abrazo muy grande desde la Patagonia chilena y nos vemos en el Congreso.